Esta historia se basa en hechos reales. Nunca llores a tus mascotas fallecidas. Marisol era una mujer que compartía su vida con un perro llamado Max. Max era más que una simple mascota, era su fiel amigo, su confidente y su alegría diaria. Juntos vivieron momentos inolvidables, llenos de amor y complicidad. Sin embargo, un día sombrío llegó a su vida cuando Max falleció. La pérdida de Max dejó un vacío inmenso en el corazón de Marisol. La tristeza la envolvía como una sombra, y las lágrimas se convirtieron en sus compañeras constantes durante varios días. La soledad que dejó la ausencia de su amado perro parecía insuperable, y cada noche se sumía en un profundo pesar. Una noche en particular, Marisol se despertó abruptamente a las 2 de la mañana. Una sensación extraña la envolvía, mientras el recuerdo de Max se apoderaba de su mente. Incapaz de resistirse, se levantó y en la penumbra de su habitación decidió buscar consuelo en los recuerdos plasmados en las fotografías y extrajo el álbum de fotos que contenía los momentos más felices junto a Max. Se acurrucó en la cama abrazando el álbum con mucha fuerza, mientras las lágrimas caían libremente por su rostro. Sumida en el dolor, cerró los ojos y recordó cada lamida cariñosa, cada travesura y cada momento de felicidad compartido con su leal amigo. De repente, entre sollozos, Marisol escuchó pequeños pasos en el suelo de su habitación. El corazón le latía con mucha fuerza cuando algo subió a su cama y se acurrucó junto a ella. Marisol sintió una bolita peluda presionada contra su espalda y un suspiro se le escapó entre el llanto. Intrigada y asustada en la oscuridad, tocó con cuidado aquella masa peluda. La textura que sintió le resultaba familiar y su mente luchaba por comprender lo que sus manos sentían. Con un gran estremecimiento, prendió la luz de la habitación. Pero para su asombro, no había nada. La cama estaba vacía. Aterrada pero con una extraña paz en su corazón, Marisol entendió que el espíritu de Max la había visitado esa noche para consolarla. Aunque el miedo la invadió, también experimentó una sensación de alivio al saber que su querido perro aún la cuidaba desde el más allá. Desde esa noche, Marisol aprendió la valiosa lección de que debía dejar ir a su mascota fallecida. Comprendió que no debía llorarla eternamente, sino celebrar la alegría que compartieron y permitir que los recuerdos vivieran en su corazón sin aferrarse al pasado. A partir de ese momento, nunca más lloró a su mascota fallecida, optando por recordarla con amor y gratitud. Si quieres conocer la leyenda del sombrerón, mira el video que aparece en pantalla.